Se ve que todavía sigue sin luz, ¿viste el lugar? Sí. Porque está todo oscuro afuera. ¿Cómo haces para irte? Te vas en la oscuridad, te vas a ir. ¿Te perdés en la oscuridad vos? ¿Así? Sí, si no hay ni luz para allá, para donde te vas. Es así. Tenés que dejar la pelota ahí, ellos están primero. Barry tiene que ganar sí o sí para ir a una final. Okay. Si empata o gana línea D. David. Estoy acá. ¿Qué onda se va? Si empata o gana línea D, van a final. Si no, se va a punto de pelota. Dale, gracias. Ahí te saludo. Dale. Dale. ¿Todo bien? Aquí. Ponte acá. Hay 9. Es lo que nos faltaba. Ahí está el 500. Falta 500. Dale. ¡Atrás! ¡Atrás! Creo que eran 44 minutos. Sí, ya está. 45 y 9, 54. Faltan 1000. ¿Puedes saber? 44, 500 dimos. Más 9,500. Sí. ¿Cuánto es? No, no sé, por eso te digo. Faltan 1000. ¿Faltan 1000? Sí, vale. Faltan 1000. Así no digo nada a nadie. No me buscan en mi casa. Si no vale, ¿viste? Dale, después me busca a mí, ¿viste? Me caga pedo, dale. Me caga pedo. Así como lo ves, me caga palo, dale. Chao, Seba, buena semana. No, pero ¿por qué? Viene y me dice, me tiró toda la técnica y le Es el empate, no sé qué. Ya este otra mano. ¡Aquí medio! ¡Mitras! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Dale! ¡Dale! ¡Otra, otra!
Dale, camina, dale. Dale, la rama. La falda que te atajó con una mano buena. ¿Cómo anda la banda de trabajadores? Los que van a sacar este país adelante. $70.000 una salida. Lo re vale, es re obligada. Trabajamos. Aparte tiene facha. Era lo más importante. No, pero viste que uno siempre que tiene campera de abrigo, no es una campera de abrigo que digas, me da ganas de ponérmela. Tipo, claro, esta me gusta, me da facha. Yo lo amo. Tengo que dejar de gastar plata con esta mierda. Pasa que como vivo a 15 cuadras. No, no, es la perdición, te lo juro. El otro día voy con una amiga. Vamos a un local, no sé qué, me compro esta cosa. Me vuelvo a mi casa y digo, me tendré que haber comprado la poción, Vuelvo al otro día, me voy a comprar la poción. No, ya sé, con 40 lucas ayer. Hoy voy a tratar de no 30. Pasa que hasta 30 lucas y me compré una pollera, un corset negro y un corset me fui a comprar el otro día gasté 40 porque me compré un blazer negro que el mío ya está gastado. Compré un blazer, un vestido Eso me llamó la atención que saliera 30 cortes, que estaba 70. Es que había camperas por menos. Claro. Yo vi una que era de cocuero, o sea, abrigada, pero de cocuero, que salía 25.000, o sea, mucha diferencia. ¿Viste que le cocuero todo el tiempo? Se te sale. Ah, queda todo. Viste, como, para comprarme una campera de abrigo, que se me vaya a romper en nada, invierto un poco más, o sea, yo invierto. ¿Del otro lado?
fui a comer en North Face, está bien, era una marca cara. Un palo. No, también. Está bien que sea cara, pero tampoco la pelotudez. Sí, pero vos pensás que lo que compran eso van a las montañas, a esos lugares que son machetes. La cuestión es que me terminé comprando esa porque... No lo compran acá para venir al Sarmiento para... Yo. Bueno, igual bien, total vos no te das la vuelta. Claro. El lugar más frío que uno viene es Cachao. Sí. Qué depresión. Sí, Cachao. No, pero yo tengo que una campera volante como esta y otra más. No, porque yo tengo una, tenía una y me gustaba. Como justo quiero atrapar a mi mamá, quiero tener una que me parezca bien para ponérmela con la ropa. Allá, sí. No, acá podés venir. Acá me echo con huevo, pero allá quiero estar bien, claro. Che, hay uno tirado pero no sé por qué. Ah, igual banca, todavía no... Ah, los huevos. Mucho no puedo hacer ahí. Menos mal que no te filmé. Sí. Soy Che, qué buena la camiseta que tiene este chabón. ¿No? ¿Qué es? ¿No? Yo creo. Ra. Me gusta a mí. Puede ser que tengan siempre los pies fríos. ¿Los pies fríos? Un poco. No sé, las zapatillas me pongo zapatillas tengo frío. Sí. 100%. Ay, ¿qué de vuelto, boludo? ¿Cómo se me fueron estos? Igual van a seguir viniendo, así No sé, pero quería hacerlo. que tarea para el hogar. Mi mamá dice, hasta mitad de año te lo puedo dejar a ese precio. Pero bueno, si yo tengo que editar lobitas. Y rosito. ¿Y rollito ya editaste también, no? No. Ahí que tenés que poner, que te... No Lo vi estuvo ahí. muy bueno, porque pasa que fue el primero que hice y no me estaba tan suelto. Claro, pero onda los videitos, onda tenés que pensar algo, ¿no? Sí, sí. ¿Sabes lo que hice para este carnal? Algunos que no me salían, tipo, no sabía qué poner, entré a una página de Twitter. Sí. Era tipo, no sé, respuestas para Twitter. Tipo, no sé, videos en respuesta de Twitter. Era tipo memes. Entonces entré ahí a ver y bueno, sí, me parecía que alguno macheaba. Claro. Bueno, el de no me quemé se caía de Maduro, pero... Sí. El de Diego, ponele y eso. Por eso el de Rosito estuvo más flojo. Pero bueno, voy a ver. ¿Quién era el de Rosito, Tute y...? Pues ya lo habías hecho hace bastante, ¿no? ¿Qué? Sí. Tute y el otro. Sí. Sí, ya sé. El 3 creo que. Sí. No, ese no me gustó mucho. El de Carnal pasa que los de Carnal también. Re buena onda. Claro, ellos te van llevando el video. Onda, Tute buena onda, pero no te... Claro, no te está tirando la. O sea, ponele, le digo. Y ves el de carnal, no le importa nada. Le digo, algo para la cámara de Top Pelota, sí, no sé qué, vamos a dar Libertador, que juego nosotros. Al otro le digo algo para la cámara de Top Pelota y me dice un beso a Rosito Fem. Eso la probé. Claro. ¿Qué hago con eso, no? Porque además le pedí a Twitter, me mandó una foto de Rosito Fem. Y me mandó una foto con ¿qué son ellos? Las novias están ahí y tú que me dijo, mira, si pueden usarlo mejor que no lo usen. Se lo tuvo, Tute. Claro, boludo. Pero no había lugar. Igual, bien ahí. Yo creo que estamos Pero bueno, voy a ver. Ponele, hay una parte que dice que le pregunté a ellos quién es el que llega más temprano, que obvio que es Tute. Bueno, dice no sé qué, y voy a poner un video de Beder. Una café. Sí, hay un café acá atrás.
Un cortadito. Pero ese no era el de Valen. Sí. Creo que lo dejó ahí para siempre. No, creo que lo trajo Gaby y... no sé. Uno de Vedder que dice, y es lo que hay que hacer, que una pelotudez así. Viste que para la mano siempre va. Sí, sí. Así que nada, voy a ver. O sea, a ese le voy a tener que meter más a mano. Encima era más corto, me acuerdo cuando lo grabé. ¿Qué hora es, guacho? Pasa que ¿Alguien trajo una pelota? Ah, tiene que ser como más espontáneo. Ponele, hoy a Lobitas lo que le pregunté es, ¿tienen alguna anécdota prohibida de Lobitas? Y me dijo, sí. Entonces capaz que en el video puedo poner la segunda parte Ya. de la anécdota. Luis 2, Luis tercero, Luis cuarto. Mirá acá la pareja. Bien ahí, Ay, lo amo a ese chico. Pasa que siempre le saco fotos también de que juegan inferiores. Lema. Lo que está jugando Lema. De todos los ángulos. Sí, no, justo vino para acá también. Y hizo dedicatoria, ¿lo viste? Sí, 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 le hicieron. Yo te digo todo. Sí. Como cuando hizo el baile. No, boludo, ¿cómo decía? Ahí no para estaba. TikTok, ¿sabes cómo me servía? Ahí no estaba canchero yo. No. ¿Sabés cómo lo filmo ahora? Me servía para TikTok una banda. Ese. Ese fue lo mejor que Mirá la remera, boludo, está buena. ¡Dale, que pierde, dale! Porter. Buenas. Me gusta el horario de su llegada. Ya lo peor que no era el que había hecho el gol. No, era un No, él quería festejar. Sí. Él quería festejar. Creo que aquí hizo gol ni festejó. No, nadie festejó. Y yo estaba buscando el festejo. Ahí, Pero es que me parece que o iban perdiendo mucho o iban ganando mucho, no me acuerdo. o sea, creo que iban perdiendo. ¡Grita! Quedan dos, ¿no? Todavía. Queda este y dos más. ¿Cuánto te sacó? Ah, mira, así. ¡Vamos, ya! Tenía que haber venido a las 3, pero se bajó de las 4. ¿Ah, sí? Entonces Sheila había un partido solo, entonces Claro. un alivio cuando me dijo, "Levanta las-". No, Decía, menos mal que me avisó porque yo ya estaba por salir. Me avisó media hora antes. claro, a mí ya me lo reviso. Sí, ya. Bien, Gorda, comprándote los guantes. Bien, Gorda. No te vayan de viaje, boludo. ¡Mati, no, Mati! ¿Cuál es el estado de pasar? Pero vos jugaste contra el Luis. ¿Vos dijiste, te parece? Dale, Maxi, dale, Maxi. La pelota se sale. Sheila, cada foto tiene la hora. Ah. No, para, igual vos te guías diferente, pero yo para ponerle, ¿cómo harán, no? A 800.000 fotos, capaz que te mezcla todo. Pero... Ay, ¿se cayó?
el tema de los equipos, ¿cómo haces para saber? Bueno, ahora ya conoces la mayoría. Sí. Pero si no conoces, ¿cómo haces para...? Y a veces o sea, sí, obvio, están ordenadas. Sí. Y voy viendo, obvio, por horario voy viendo, pero hay veces capaz A que veces no conozco por- a ninguna por cancha por descarte, y ahí ¿no? veo por Instagram. Claro, sí, re. Hay veces que le pongo, no sé, cuarto partido a la carpeta y después cuando subo todo el resto, ahí lo ubico ese donde iba. No, obvio. Pero Hacer un sí, ya quilombo ser últimamente. nueva. No, sí me lo puse nuevo. Sobre todo ponerle cuando estás en Platense, que tenés 3 canchas a la vez. Sí, entendí, Te carajo. mata la vida. Sí, una que fue a Tense, acomodé yo toda la... Ah, sí. Sí, porque no... Creo que había hecho una carpeta así sola y mandó todo ahí, ¿viste? Un quilombo. Sí. Yo el otro día, viste que vi una nueva, no te dije. Llevé a una porque me cambiaron el horario de mi partido y para que Santino no se pusiera a buscar a alguien, llevé a una yo. Me quedé la primera hora con ella y la segunda hora la dejé sola. Allá en Coso. Sí. Y claro, ella nada más eran 2 partidos. Entonces me mandó después ella un WeTransfer. Yo las acomodé, pero no eran 2 partidos simultáneos. Claro. Entonces dice, taca y... ¿Y ese juega arriba? ¿Y Luis que juega? Arriba. Dale, Maxi, subido. Y ahora vamos a ver. Lo bueno es que el 4, el primo del Gil, el 4 puede jugar. Primero. Ya terminó. Ese, a ver, ahora le vas a ver la caritula y vamos a ver cómo se puede hacer. Yo le tengo fe. Yo es el que le trae los guantes. Y bueno, pero capaz la tradera hincha de boca. No, que la otra vez que hubo. Está la metralleta, boludo. Sí. Pero no, voy para bien. La doctrina inferior. ¿Qué? Compartan el objetivo Y arrancamos todo, ¿no? ¿Sabés cómo salimos? Representa bien. Casada. Bueno. No veo. Ahí va, el primaje. Es un equipo, boludo. Buenas, buenas. ¿Todo bien, Ana? Gracias, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Claro que sí, claro que sí. Muchachos, ¿qué ¿Quién es Mariano Millo? Conozco. Con la nariz. No,
Yo al principio no me hacía nada y después me hice 2 veces y dije no, me quiero Y la lesión, la lesión. Sí, tiras, pegas, abandonaste y dije bueno. Sí, está normal la otra vez. Vamos, Choco. ¿Apuraste el personal? Sí, así. Porque hay que irse, hay que aprovechar que tenemos el último partido a las 9. No me quiero ir a la casi a las 11. Estoy de acuerdo, Siempre como vos avisame. Molinaro. Velo de ahí para allá. Igual mis amigas sin allá. 8:30 va a estar cenando. Te había dicho, ¿no? Sí, cena a las 8. ¿Por qué? No tengo la correa puesta. Me acabo de dar cuenta. O sea, la tengo acá. Pero. Mirá. ¿Y compraste por el chorro? No, ya tenía, pelotudo. Yo siempre. Mirá, tengo enganchada la correa acá en el celular. Enganché la cámara. Esto es magia negra. No, si ya la tenía enganchado. Si yo lo traigo siempre enganchado. Si ponés que nunca lo engancho la vida. Si por siempre lo tengo enganchado. Ay, tremendo. Esto es magia negra. Te lo digo ya, así. Encima esto no está roto y nadie. Una de las cosas no rota. Tenía enganchado en la cámara. Nada que ver. No, magia negra, sí o sí. ¿Por qué suena tan temprano? No, yo creo que es porque lo que pasa es esto, mi padrastro trabaja horario rotativo. Claro. Entonces hay veces que o se va a trabajar a las 4 de la mañana, por lo que tiene que dormir temprano, y otras veces que llega recansado, todos estamos cansados además. Claro. Tipo, mis hermanas van al colegio, todos nos levantamos temprano. Igual banco el horario, porque onda bueno, boludo, vos cenás y después ya tenés onda si querés. Sí, está re tranca después, boludo, te juro. Yo Entonces sí. cenamos a las 8, 8:30, y ya la noche cada uno se va a su pieza, yo a veces me quedo editando, a veces me voy a dormir. Claro, tenés mucho tiempo para. Sí. Y ya, o sea, cuando te acostumbras ya no te agarra hambre. Además que ya tengo, no sé, me quiero tomar un té después, me tomo un té tipo de pana. Merendamos también 4 de la tarde. Claro, pues si no, Claro. acá está todo blanco. Sí. ¿Qué? Estaba re encapuchada. Me guay, sentate. De repente teníamos a Marce durmiendo. Igual yo ahora me voy a la torre. Che, muy raro lo del teléfono y la correa, quiero decir.
Tranqui. Tranqui, papá. Ay, me dio frío. Boludo, ayer vine con otra zapatilla y dije, bueno, me caí de frío, no tengo las patas frías. Me pongo esta también. Vino Lalo. Te dije que no vengas porque tenés un solo partido. Y si no me escribiste nada, boludo. Escribí, boludo. ¿A qué hora? Hace 1 hora y pico, por WhatsApp. Nunca me llegó. No te llegó, tenés al que viene acá. ¿Ahora? ¿Yo solo? Te pregunté si te querías venir por uno solo. Yo te dije que no vengas, porque se bajaron 2, 9 y 10. Y hay una de las 9 acá, pero no puedes hacer vos. ¿Quién es? A pleno. ¿Cuál es esa? Uno de amarillo que le dijiste que te habías peleado feo, te peleaste hace 2 años. Tipo, no es una pelota Vos me pusiste ok, cuando hiciste que llamame. Claro, pero no te llegaron más mensajes, me parece. No. Te avisé por las dudas, por si no querías venir. Igual, mejor, lo sacá. Yo para que no vengas por uno. Pero no querés que te quede como a mí. Vas acá, cuando termine esto. ¿Cuestiones? Sí. Déjame pensar. Yo estaba haciendo uno. Yo estaba haciendo uno, pero está muy lejos. Yo quiero uno ahí cerca. Boludo, pero está, claro, tenía que tomar la facultad. Está tardaba 1 hora y media. Pasa que veo que mi novia ahora es un pijazo, boludo. Yo te mandé un mensaje también no te llegaba. Ah, bueno, ¿ves, boludo? No me llegó nada tuyo. Tu celu, boludo. Te llamé también. Pero nada, dije, guay, se quedó dormido. Ya fue, yo pensé que te quedaste dormido. No, boludo, mirá que mandé un mensaje recién y te mato. Llamé de línea, tampoco Me atendí. llamaste, pero estaba colaborando en un equipo. Ah, Y después no me ¿viste, llamaste boludo? más. Pero fue recién, hace 10 minutos. Sí, porque cuando estaba viniendo, el pedo me fue. Yo termino igual. Bueno, ahora veo. Si no, te ahora chido, un partido, boludo. Lo que vos quieras, amigo. ¿Cuánto va, Marce? No la adelantada. ¿Tenía Gómez? ¿Qué le pasó? Venía Gómez lo pusieron a ¿Quién gana, Marce? Ok, o sea, por ahora y final. Si gana Barry, final. ¿Qué, amigo? Sí, pero o sea, me tienen que mandar un mail, son re vagos, boludo. Los próximos 15 días me dicen que me manden un mail a ver si ¿cómo se llama? La información está ok. Ah, y si no está ok, ¿qué hago? Te escribo en 16 días a ver qué pasó y me vas a decir, no, pasó el plazo. No, tengo que apurarlo, tengo que mandarle un mail. Yo en una semana ya arranco. Bueno, yo tengo
Que recibí el título y me dijeron, no, de acá a 2 meses. Ya pasó 1 año y medio. Uy. Y cada vez que reclamo me mandan un certificado de título en trámite. ¿Y qué hago con eso? Macha, te quedó fachero el corte. No, me arruinaste. ¿Por qué? De alto, amigo. Para que dure, como cuando eso te compraban un buzo de talle más grande. No te pegabas. Ah, mejor que el ángulo de 90 grados y yo que pegaba. Bueno, parece. Ya está, mío. 5 minutos, 5 minutos. Mío, me encantó. Mamá, me bajaba el pelo. No te vayas a rebajar el pelo. Digo lo que quiero. Todo el No, yo soy Tarantino, boludo. No habrá sido. A la mano que acá no sé si yo a la mano nomás me voy con el DT que lo vamos a correr un poco y ya le doy la cabeza. ¿Vos te vas ahora, no, Marce? Sí. Ok. Me viene ahora y te pago. Te digo así. A ver si no se te ve un jugador. Preguntale a Valen, Arlen, quién se queda. Él lo va a hacer. ¿Qué? A vos se le da. Me da igual a mí, Arlen ustedes. Yo no sé si Valen necesita la plata o no, o si quiere ir. Porque él los domingos a veces se quiere irte antes. Nunca ganamos. Dale, va. Vamos al medio. Ahí, boludo, más cerca. Ah, no. Sí, 1-0. Que Marce se fue al baño, por si se va a la 8. Qué frío, loco. Un partidazo.
Barry, si ganas el campeón. No, si gana una final con todo pelota. La semana que viene. Casi lo que más. Casi lo que más. ¿El último partido cuál es? ¿Quién es? ¿El de las 9? Sí. Amplinos sólidos. Son negros contra... Sin remera. Ninguno tiene remera. ¿Ninguno de los dos? Apple tenía amarillo, pero... ¿Te No, acuerdas? a pleno no tenía amarillo. Sí, eso vos decís real a pleno. Ah, ¿el Real pleno era los chetos? Sí, todos son chetos. Bueno. Era pleno eran los de amarillo, que al último partido ya lo trajeron más amarillo. Y real a pleno era los de blanco, rojo y negro. Ahora tenemos a Pichero. Sí. Igual me dijo Jorge que se la lleva a Sheila la fechera de tenis y la lava ella. Bueno. Así que ya fue, esta la dejo y la última vengo en la semana. Te dejaba un juego. ¿Eh? Un juego así, ¿no? ¿Qué? Dejaba un juego así. ¿Lo haces? No, no quiero. ¿En serio me está diciendo? Pero porque ya el jueves, ¿viste? Ya hice una semana. ¿Cuánto falta? Queda 10 minutos, ¿no? Menos 10 minutos. Y vos tenés acá... Tiempo. Ya te digo. Tuta Móvil Sportivo Garot. Tuta Móvil Sportivo Garot. ¿Cuál es? Los garotos son nuevos, Tuta Móvil son los de blanco y negro. Pinamar. Lo dijiste un montón de veces. Si lo ves, lo tenés, sí. Mati, ¿es después Mati? Ahí va, jugar, te dijeron. ¿Cuándo es el efectivo? 55 creo de acá. Dale. Marce, tenga la bocha, cualquier cosa. ¿Qué haces, Jorge? No, Jorge no, yo. ¿Todo bien? Pasame la bocha si creo. Jorge te llamas. Ah, para que voy a correr el autocar, perdón. ¿Cuánto le queda? 7 minutos. ¡No, ladito! ¿Yo ladito? ¿Ladito o no? ¿Ladito? Ah, la primera ya está. Vamos a quedar tranquilo que la plata va a estar. Tranquila que no está Igual se me podría pegar un gol. Podríamos hacer la camiseta nueva, no estamos ahí que nos financien. Puede tener que meterla en los colores. Ah, universitario. En colores acá. ¿No? 38,400. Mati, abrí, Mati. La primera viene de frente. Sentido de aire, que es ojalá, físicamente estoy una bomba. Yo estoy tirado. Yo te no, porque como mal, pero a vos también me pone Yo te lo porque mamá ya no me Mati ya se cocina, fue. pero... Es corte, o voy o me quedo, no voy y me quedo. No, es ¿Se queda hasta qué hora? ¿Hasta el final? Creo que cuando la agarro tampoco tengo aire, creo. Es la típica, haces una jugada, vuelve y ya. Dejala, los latidos ahí que sale. Son 11. Che, ustedes el primer partido de Libertadores, ¿cómo fue?
¿Tienen ganado? ¿Somos el otro equipo? Ah, el otro equipo. No, nos llevamos a Sporting. Era bueno. El otro equipo. Y nosotros pasamos al equipo de segunda. ¿En el pecho? ¿Eh? ¿Te pegó en el pecho? Marito, Tommy, Santi, Vale, Ari. Ya cuando vi que venían del frente se estuvo cagado. Cuando vienen picando así. Sí. Era a Evo, a mí. Con el frío que hace te llega a pegar la jeta. Haces set y te va. No, yo estaba la dos. Muerto, Luis. Si no, vos la verdad, cualquier famoso mucho. Sí, coronamos los dos. No, yo le hago con. No, yo con Lolo le hago con Manu. ¿Te acordás? Yo le quería caer a Manu. Decía, mira, ¿no te acordás? Fácil, mucho tiempo. ¿Sabes qué pensé? No, ahí estaba con Lola. Ahí estaba con caca. No. Dejá, Lolo, No falta nada. ¿Quién sale? Tampoco es que falta tanto. O sea, algo que va a Si te lo tienes que pedir esta noche, te van a cobrar el 25% de recargo. ¿Esta noche o ahora? Lo de ahora. Y ahora no, pero ahora. Bueno, pero puede ser. O sea, a ver, no tiene una linda cosa en la lista ahí. Pero. Curra segundo. No, nada. Ahí. Vieron que había estado conmigo boliche. Pero después de vino tu hermano. Dale, me gusta este día. Que te compraste y que gustó tu casa. Claro, de pico. Yo la chapo con lengua. Yo le invito a comer, pero la harta. Esto sale en el audio. Bueno, dale, partido. ¿Quiénes están jugando? ¿Quién soy el cornudo? Trae gato, me dio plata a mi abuelo. ¿Cómo te ves? Ah, ok, listo. Ah, puede ser, ¿Vos decís? Puede ser. Los otros lados son mingos, tienen primero sin. ¿Cuáles? ¿Estos son cuartas? ¿Lo de Aston Villa? La combina. Son los que vienen primero. Están revividos. Primero viene la Jota. No, bueno, Porque la Jota tiene como 70 partidos, boludo. Ya terminó el campeonato, boludo. Creo que los de abajo que se fueron bajando le... Bueno, son unos amargos, boludo. ¿Cómo vamos a perder 3 partidos? Uno solo lo perdimos nosotros. ¿Cómo viene usted? Ahora quinto. Con este Boeche también estamos. Amigo, hubo un partido que jugamos con un Juan en Bermuda allí, dale. Nosotros pedimos uno de los tres. Igual también, o sea, nos organizamos mal y tratamos mal a la gente. No, amigo, un partido, un fin nos pegaron doble fecha. ¿Cuándo nos organizamos mal? Si Moiting no había gente, literalmente. Bueno, por eso, pero... ¿Qué querés hacer? ¿No hay gente? Es parte de que... Amigo, mi primo no sé si tiene 16 o 17, boludo. ¿Vos no sabés dónde tiene mi primo? Claro, vos tu primo de menor. Ese tiene 16 o 17. ¿Yo por qué? Parece que es rapeaba. No, mi primo que rapeaba no era primo. Era primo. No, yo cuando dijiste que traías a tu primo y dijiste la edad que tenía, dije, este es el que rapea. Se pegó. Una Maui. Vamos a jugar a 6 de la tarde.
No llegas a día, no se muestra por esta hora. Llega muy tarde. ¿Qué llega muy tarde? Falta que me y eso porque sos tu propio jefe y también estás mal. Te tendrías que levantar todos los días a las 8 de la mañana y laburar de 8 a 4 de la tarde. De vez en cuando elijo tener un poco de velocidad. Amigo, yo laburar de lunes a sábado, de 8 a 4, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ¿no llegás? De lunes a sábado. Ah, va a la facultad, pelotudo. Bueno, ¿a qué hora cursás? ¿O no tenés cursada fija? Aprox. Curso 9:30 a 2 de la tarde. Sí, aparte, amigo, este tipo es un... Creo que es el otro día. No, no estuve. No, pero aparte lo que tiene es que tiene una pechera atacando y le cortó la para acá. ¿Cuántos palos? Te boquea, eso. Casi. Está la casa para mí. Estaba haciendo la anonima. Puso en vez de ser sacando los penales. No vi el partido. ¿Jugó en gol? Sí. 3 segundos cortó un mano a mano. Casi la echan la pelota. Era muy triste. Casi la echan la pelota, jugaba el partido medio que se mandó un corte quirúrgico. Aparte de atrás, última jugada. Se tiró a barrer, era o roja o lo que pasó. Igual hace quedar en el equipo. Juega muy bien elegido. ¿No sabes lo que juega la 2? ¿Eh? No sabes lo que juega el 2, sí, amigo. No esperaba el lugar que vi. Eso le decía que ahora. 16. Es así, ¿viste?